unos campos más mitológicos con nuestro compañero Santos Iván Martínez López, del quinto semestre de la carrera de licenciatura en Filosofía y Humanidades. Su ponencia lleva por título Odín y la mitología escandinava. Hola, buenas tardes. Pues para agradecerle su presencia a los compañeros alumnos, a las personas que son ajenas de la facultad y pues a los maestros aquí presentes, ¿no? Empezaré con una frase de Émile Cioran que dice: una civilización se destruye solo cuando se destruyen sus dioses. Obviamente este solo es un acercamiento a la filosofía escandinava, ya que poder explicar toda una mitología de una cultura es imposible en 8 páginas, ¿no? Odín y la cultura escandinava. Islandia es una isla surgida por el fuego de los volcanes del océano, según afirmada por geólogos europeos, tierra salvaje de aridez y de lava, sumida por negras tempestades gran parte del año, que se yergue severa y formidable en el mar del norte con los ventisqueros, ruidosos géiseres, charcas sulfurosas y horrendos precipicios y cráteres. Una tierra hecha por la lucha del fuego y el hielo. Junto a las playas de ese país hay grandes espacios de rica tierra que sirve de pasto a los rebaños, en la que el hombre vive de su comercio y de los productos del mar, de la que muchos moradores fueron poetas y gente de profundos pensamientos. Dentro de la cultura escandinava se encuentra una visión de la naturaleza muy bella y alegórica, y este politeísmo está basado en la creencia de que la fuerza física es el elemento principal que rige el universo, y en base a eso hicieron sus ídolos o dioses que representaran esa fuerza, considerándola como milagrosa o divina, que es la principal característica nórdica de su antigua mitología, pues lo que el hombre toma con importancia es lo que cree saber en relación con el universo que le rodea. Las oscuras potencias hostiles de la naturaleza las nombraron Jotuns, que son gigantes, enormes y velludos seres demoníacos. El hielo, el fuego y las tempestades eran sus Jotuns, ya que estas potencias eran las que no podían controlar y usualmente les traían desgracias a su modo de vivir. Y las potencias amigas, como el calor de verano, el sol, eran sus dioses, y estas potencias antagonistas siempre estaban en una guerra sin cuartel. Los dioses moraban en Asgard o Jardín de Aser y los Jotuns en Jotunheim. Al hielo, el más monstruoso de los Jotuns, el gigante Thrym o Rime, es la palabra arcaica en desuso que en Escocia significaba escarcha. Entonces, el trueno no era electricidad vítrea o resinosa, sino era el dios Donner, trueno, o como lo conocemos en Occidente, Thor, dios del benéfico calor de verano. El trueno era su ira y los nubarrones las fruncidas cejas de su rabia. El rayo que lanzaba a los cielos era el martillo demoledor agitado en manos de Thor. Y estas potencias antagonistas estaban siempre en una eterna lucha. Obviamente pues estaban una tierra hecha de hielo que pues totalmente era imposible su manera de vivir y pues tenían esperando todo el invierno, esperaban el verano para poder cosechar, ir de caza, porque era imposible su modo de vivir y pues eran una cultura muy ruda porque sus condiciones así se lo manifestaban. El árbol Yggdrasil. Los nórdicos se figuraban la vida y todo lo que existe como un árbol, el fresno de la existencia, que introduce sus raíces en las profundidades de los reinos de Hela o la muerte. Su tronco llega hasta el cielo y extiende sus ramas por el universo entero. Es el árbol de todo lo que existe. A sus pies, en el reino de la muerte, se posan 3 normas: el pasado, el presente y el porvenir. Sus raíces son nutridas por el pozo sagrado, sus ramas son historia de las naciones y las hojas son una biografía. Y cuando el viento lo sacude, silba cortando las hojas del árbol, el árbol de la vida, la infinita conjugación del verbo hacer. En el Edda Mayor, Hamabal, encontramos la referencia del árbol de la existencia de Yggdrasil. Es el fragmento 19 en el cual viene: sé de un fresno que se alza, se llama Yggdrasil, árbol alto, bañado de blanca humedad, de él baja el rocío que cae en los valles, se alza en la verde fuente de Ul. Ul era igual a destino. En el Yggdrasil se encuentran entre sus raíces y ramas los 9 mundos, en los cuales se encontrán todas las criaturas demoníacas, divinas y los hombres. Y este árbol era custodiado por Heimdall, un hijo de Odín, y era pues el dios guardián que lo defendía del dragón Nidhogg, que constantemente devoraba las raíces del Yggdrasil hasta que comienza el Ragnarok, el fin de todo lo que existe. Su mito de la creación. Una vez mataron los dioses al gigante Ymer, hijo del viento cálido, producto de la lucha entre el hielo y el fuego. Tras confusas manipulaciones de Odín y los demás dioses, lograron construir un mundo con sus restos. Su sangre integró el mar,
su carne la tierra, sus huesos las montañas, de su pelo crecieron los árboles, su cráneo fue la enorme bóveda azul de la inmensidad, su cerebro originó las nubes. En sus referencias acerca de todo lo que existe en la creación, son formas muy alegóricas que son las que dan sustento a su manera de percibir su realidad natural, una certeza que la naturaleza es un ídolo vivo y que tiene una finalidad. Ahora vamos a entrar ya más de lleno con Odín, que pues bueno, hay como toda la duda de que si realmente sí existió o simplemente es una etimología, ¿no? Odín, quien es su héroe y originador de su mitología, al que tanto admiraron con un rebaso de los límites llegando a la adoración, él fue el que enseñó cómo tenían que obrar. La vida era explícita y melodiosa. Él fue el primero que dio la vida. Odín, como el primer pensador de la cultura escandinava, floreció una concepción del universo que quedó impresa en la inteligencia y memoria de los escandinavos. La incógnita de si Odín fue o no un hombre de carne y hueso es algo palpable, pero el arqueólogo alemán J.L.C. Grimm mató a la idea de Odín como un hombre a golpes de etimologías. Grimm llega a negar la existencia de Odín como hombre, probándolo por la palabra Wotan, que es la forma original de Odín, extendida como su divinidad principal sobre todos los pueblos, que primitivamente era movimiento u origen de movimiento, ese poder. Es el nombre que cuadra al Dios superior, pero a ningún hombre. Aquí obviamente pues a los escandinavos ya tenían un acercamiento con la filosofía de Heráclito del movimiento, de que la realidad no era estática sino dinámica, que estaba en constante lucha de movimiento. Que pues bueno, realmente no sé si hayan tenido alguna relación los nórdicos con los griegos, pero o sea, el pensamiento ya tenía mucha similitud, su mitología al serla muy natural. Las runas de Odín son sus rasgos significativos, y las runas y los milagros de la magia que obraba con ellas son grandes rasgos tradicionales de su cultura. Las runas son el alfabeto escandinavo. Supongamos que Odín inventó las letras, lo que Odín vislumbró y enseñó con sus runas y rimas arraigó al corazón del pueblo escandinavo. Progresando y pensando como él lo hacía, escribía en runas empleando un alfabeto escandinavo que es señal de una originalidad cultural. En la Edda Mayor Hamaval, fragmentos en los cuales hace referencia a Odín como el creador de las runas, en los fragmentos 138 y 139. Sé que pendí 9 noches enteras del árbol que mece el viento, herido de lanza y a Odín ofrecido. Yo mismo ofrecido a mí mismo, del árbol colgué, del que nadie sabe el origen de sus raíces. Ni pan me tendieron, ni cuerno de bebida. Fijo en lo hondo, miré, las runas alcé, las gané entre gritos, caí a la tierra de nuevo. Por lo tanto, o por otro lado, su manera de ir pasando las tradiciones de su cultura, la fantasía y la fabulación poética fueron los Eddas, que muestran religión e historias que manifestaban el origen de su cultura y cómo se desarrollan las divinidades en el mundo. Nada más que los Eddas poéticos son más modernos, son aproximadamente, bueno, ni tan modernos, son del siglo X, siglo IX, ¿no? Pero a diferencia de sus sagas, que en sus sagas ya está más explícita, pero es de tradición oral la manera en que fueron conocidas. Odín es un héroe en todos sus aspectos, ante todo en espíritu y entendimiento. Odín, en su lenguaje rudo y semiarticulado, era un corazón dispuesto a hacerse cargo del inmenso universo y de la vida del hombre, diciendo grandes cosas sobre él. Un héroe a su manera tosca, hombre sabio de talento y de noble corazón, al que se admira todavía sobre todos los otros. Cito a Thomas Carlyle, que dice: Odín debía ser de la misma sustancia que la estirpe más excelsa de los hombres. Cierro cita. La principal creencia de los nórdicos era en las valquirias, la mansión de Odín y el inflexible destino. Y ante todo, el hombre debe ser valeroso. Las valquirias eran las mujeres guerreras electoras de los muertos, destino inexorable, que inútilmente intentaremos desviar o suavizar, que indica que al que tiene que morir. Este era uno de sus puntos fundamentales para el creyente nórdico. Estas valquirias eran las que conducían a los valientes a la celeste mansión de Odín, o Valhalla, que ahí es donde se encuentran los guerreros que murieron en combate y esperando a que llegue el Ragnarok para ayudar en la batalla final. Los cobardes civiles iban a otra parte del reino de Hela, o la diosa muerte. Es increíble que encontré datos que mencionaban que los ancianos, cuando ya veían su muerte natural, se buscaban pelea, se embriagaban y buscaban pelea para morir en combate, o incluso se llegaban a autoflagelar para engañar a las valquirias. Es increíble. En el Edda Mayor, Grimm misma se hace la referencia del Valhalla, en el fragmento 9. Fácilmente a los que llegan ahí reconocen la mansión de Odín, tachada estas con astas, tejada con escudos, cubierto el suelo de corazas. En su corazón comprendían que era preciso ser valiente, que Odín no los favorecería y rechazaría si no eran bravos. Su importante significación es un deber y lo será siempre, hoy como entonces ser valeroso. El primer deber del hombre era vencer el temor.
Precisa rechazar el temor para poder obrar. Lo que determina su hombría es su decisiva victoria sobre el miedo. En el Edda Mayor, Amabal, ya se encuentran las reflexiones acerca de la muerte y de la trascendencia de los hechos. En el fragmento 7.6 y 7.7 dicen estas bellas palabras que me llegaron al corazón, ¿no? Mueren riquezas, mueren parientes, igual morirás tú. La gloria tan solo no muere jamás de aquel que ganársela logra. Mueren riquezas, mueren parientes, igual morirás tú. Tan solo una cosa sé que no muere, la fama que deja un muerto. Creo que Odín declaró a su pueblo con voz heroica y cordial, con celestial solemnidad, la infinita importancia del valor que trocaba Dios al hombre, y que su pueblo sintió la respuesta en el corazón, creyendo en esas sus palabras como fuente de sabiduría. La concepción del Ragnarok, o consumación, o crepúsculo de los dioses, es sorprendente. Tras larga lucha entre los dioses y los Jotunns, las divinas potencias caóticas y feroces, en las que vencieron principalmente los primeros, desafiándose de nuevo, entablando horrorosas y decisivas batalla universal que desquició al mundo, la serpiente Midgard Snake, la gran culebra que circunda el mundo y se muerde su cola. Eso es otra referencia acerca de Heráclito, que ya el Euroboro que está consumiéndose a sí mismo y volviéndose a crear, que es infinitamente, ¿no? Se lanzó sobre Thor, la fuerza se opuso a la fuerza, extinguiéndose mutuamente, aniquilándose, el crepúsculo en tinieblas, que tragaron al viejo universo con sus dioses. Mas esta no fue la eterna muerte, es preciso que haya otro cielo y otra tierra, un supremo Dios y una justicia que reine entre el hombre. El culto escandinavo Odín es la manera nórdica de considerar el universo y ajustarse a él, la manera ruda e infantil de conocer las divinidades de la naturaleza, la del hombre muy tosca pero cordial, robusta, gigantesca, que evidencia la inmensurable altura a la que llegarían los hombres valientes. En esencia, la mitología escandinava es una sincera comunión del hombre con los poderes misteriosos e invisibles de la naturaleza, que ellos tenían por divina, ruda pero seria, severa e impresionante consagración del valor. Bastaba a los viejos y a los valientes nórdicos. Tampoco es inútil saber algo sobre el antiguo paganismo de los escandinavos, ya que conocerla bien nos vincula con su pasado, y pues en todas las culturas antiguas encerraron alguna verdad, ya sea en la visión de la naturaleza o en la naturaleza humana, que con el tiempo se fue perfeccionando, y creo que es mejor conocerlas que ignorarlas. Gracias.